¿Crees que te ha tocado un metabolismo lento y parece que cada cosa que te llevas a la boca acaba convirtiéndose en grasa? ¿Has oído hablar de la tumba metabólica y te encantaría saber cómo volver a arrancar tu metabolismo para parecerte un poquito más a tu colega, el cabrón ese que come de todo como un cerdo y no engorda ni a la de tres? Quédate, porque en este vídeo voy a hablarte de reset metabólico y de construcción metabólica, como te prometí en mi anterior vídeo que te dejo aquí arriba, llamado Adelgazar a la velocidad de la luz. Pero antes de empezar, deja que me presente. Soy Roberto Amorosi, uno de esos cabroncetes que come de todo y parece que no engorda ni a la de tres, como tu colega el de antes. Pero además soy autor de la Biblia del Culturismo Natural, llevo más de 25 años como profesional del sector y 17 como docente internacional, habiendo formado a más de 2.000 entrenadores con mi formación de la Escuela de Culturismo Natural, obteniendo varios títulos mundiales y 17 ProCard como coach de culturistas naturales profesionales. También llevo 12 años siendo competidor y WNF Pro Heavyweight, por lo que sé de primera mano lo que significa una dieta extrema. Pero tranquilo, no estamos aquí para contarte mi vida, sino mejorar la tuya. Todos sabemos que una vez superados los 30 años, el metabolismo ralentiza gradualmente, incluso después de los 40, a los 50. Y esto es algo fisiológico, pero ¿es realmente así? La duda es legítima, porque aquí donde me ves, acabo de cumplir 45 y estoy en mi prime y lo mismo le pasa a todos mis alumnos más veteranos, así que algo falla. Y en este vídeo te explicaré por qué con todo lujo de detalles. Algunos estudios en estos últimos años han empezado a arrojar luz sobre este paradigma, y es que es cierto que el metabolismo empieza a menguar con la reducción de masa magra y de las hormonas, pero esto sucede principalmente en los sujetos sedentarios, que no entrenan, vamos. Es decir, si entrenamos de manera inteligente, es posible que nuestro metabolismo vaya experimentando pequeños incrementos año tras año. Pero nosotros somos los capitanes de nuestro cuerpo y el metabolismo que tenemos hoy no es otra cosa que el reflejo de lo que hicimos ayer, el reflejo de nuestras acciones del pasado. Por lo tanto, si hemos seguido unos hábitos nutricionales correctos durante años, nuestro metabolismo seguirá mejorando hasta incluso los 50-55 años. Y si por lo contrario, a medida que van pasando los años, sigues estando igual o incluso engordas poco a poco cada vez más, salvo que tengas alguna patología médica diagnosticada, es porque tanto tu enfoque nutricional como tu entrenamiento no son óptimos. Los más puretas y tiquismiqui de la fisiología estarán ahora tirándose los pelos, poniendo el grito en el cielo, porque el metabolismo técnicamente ni sube ni baja. Pero es una forma coloquial para entender lo que pasa en la práctica cuando estamos siguiendo un determinado programa de adelgazamiento, y voy a argumentártelo en unos minutos. Al final del vídeo también te daré paso a paso y gratis para aplicar todos los conceptos que analizamos a continuación. Pero antes, para comprender los motivos de cada una de las estrategias que vamos a abordar, es muy importante introducir brevemente cómo funciona nuestro metabolismo, profundizando un poquito en la fisiología de la forma más sencilla posible, te lo prometo. Tú, no te vayas al final del vídeo que te estoy viendo. También es importante hacer dos disclaimers. Primero, que las informaciones que vamos a dar aquí son meramente informativas para sujetos sanos y no sustituyen la opinión de un médico. Si tienes algún tipo de patología, sigue sus recomendaciones, no las de YouTube. Y en el segundo lugar, que si te gustan estos vídeos, suscríbete al canal y pon un buen like para ayudarnos a que podamos seguir creando este tipo de contenidos. ¿Ok? ¿Están listos? Empezamos. Todo el mundo sabe que las hormonas, junto al sistema nervioso, gobiernan nuestro organismo, pero no todo el mundo sabe que los macronutrientes funcionan de manera similar a las hormonas. ¿Y qué carajo significa esto? Que en función de lo que comemos, el núcleo celular se ve influenciado para que produzca un determinado tipo de proteínas con respecto a otras. Los omega 3 son un ejemplo sencillo para entenderlo, porque son literalmente grasas que eliminan las grasas, por el simple hecho de que señalan al núcleo celular para que ralentice la producción de nuevos ácidos grasos, por lo que influyen sobre la producción de triglicéridos.
Por lo tanto, cuando hablamos de composición corporal, existen macros y microfactores que la influyen. Y lamentablemente, la mayoría de las dietas y enfoques milagrosos que sistemáticamente vuelven como la canción del verano se centran en los microfactores y en eliminar esto o aquello, cuando en realidad son los macrofactores, como el balance energético y la distribución de carbohidratos, proteínas y grasas, los factores más importantes. Es como apuntar a la luna y mirarse el dedo. Es importante entender que dependiendo del porcentaje de proteínas, grasas y carbohidratos que ingerimos, los productos de síntesis, es decir, construcción y anabolismo, y el catabolismo, es decir, degradación, tendrán que ver más con algunos tejidos con respecto a otros. Es decir, que si comemos más o menos carbohidratos con respecto a las grasas a nivel génico, es muy relevante. Pero en realidad existe otro factor del que casi nunca nadie habla: el calor. Y no me refiero al que hace aquí en Mallorca o en la Costa del Sol en pleno verano, sino en todos esos procesos que nuestro organismo pone en marcha para crear nuevas moléculas o ensamblarlas. Todos procesos que producen calor. Por lo que cuanto más ineficiente es, más se produce calor para producir la misma cantidad de moléculas y por ende se gastan más calorías para realizar un mismo tipo de trabajo bioquímico. Y sí, he dicho ineficiente, lo cual es aparentemente contradictorio porque cuando hablamos de metabolismo eficiente o ineficiente siempre suena al revés. Es decir, el ineficiente es el que mola, el basado, con metabolismo alto, que dispersa un montón de calor. Entonces es el que come de todo y parece que nunca engorda. El del cabrón de tu colega, vamos. Mientras que el eficiente es el que tiene aparentemente mala suerte, el perezoso, que no consigue adelgazar ni a la de tres porque sus procesos metabólicos están súper optimizados. ¿El tuyo o el de tu amiga, la de los huesos anchos? Ahora bien, está claro que lo de mala suerte será porque te sobra comida en la nevera, obvio, pero hablamos de una adaptación que ha sido sumamente útil para sobrevivir durante cientos de miles de años en épocas de escasez. Un poco de respeto, por favor. Y a decir la verdad, dicho así, no suena del todo bien, porque en realidad estamos omitiendo un detalle muy importante. La ineficiencia metabólica está relacionada con una elevada capacidad metabólica, mientras que la eficiencia metabólica está relacionada con una baja capacidad. Tranquilo, que ahora te lo explico para que no parezca un trabalengua en plan: tres tristes tigres tragaban trigo en un trigal, en tres tristes trastos tragaban trigo, tres tristes tigres. Concéntrate un momento, cojones, que esto no es un reel de un minuto. Cuando hablamos de capacidad metabólica, nos referimos a la capacidad del organismo de realizar un determinado trabajo en un tiempo que varía desde 40 segundos hasta 2 minutos. Cuanto mayor es nuestra capacidad atlética y entonces más trabajos somos capaces de realizar en ese tiempo, más elevada es nuestra capacidad metabólica. Esto significa tener tanto un buen nivel de masa muscular como un buen nivel de densidad mitocondrial y capacidad de almacenar glucógeno, lo que obliga a nuestro motor a girar a revoluciones a tope, hasta incluso cuando estamos en reposo. Por lo tanto, el tipo, la cantidad y la calidad del entrenamiento será fundamental hasta incluso cuando nuestro objetivo sea simplemente perder grasa. De hecho, una persona sedentaria con un metabolismo eficiente, es decir, ahorrador, y con una baja capacidad metabólica, será capaz de realizar muy poco trabajo muscular en ese rango de tiempo entre 40 segundos y 2 minutos, por lo que su motor se pasea a bajas revoluciones y dispersando muy poco calor. Adelgazar en estas condiciones a largo plazo se convierte en una fatiga de Sísifo, porque cualquier cosa que comes al final acaba en las cartucheras. Por lo que el refrán de los abdominales se hacen en la cocina es una verdad a medias. El entrenamiento es lo que determina hacia qué compartimento va a ir eso que te estás cocinando. ¿Hacia el músculo o hacia el flotador? Ahora bien,
Antes he mencionado una palabreja, densidad mitocondrial. Y es que tienes que saber que las mitocondrias son nuestra fábrica energética y se trata de unos orgánulos donde todo se crea y todo se destruye o se convierte en calor a través de unas proteínas desacoplantes mitocondriales llamadas UCP. Por Dios, ya sé que prometí que íbamos a explicar esto de manera fácil, pero es que es importante mencionar esto porque al principio del vídeo te dije que los macronutrientes tienen una influencia génica y todo este tostón es importante como preámbulo para que sepas cómo se comportan los diferentes macronutrientes con respecto a estas proteínas despilfarradoras de calor. Y te interesa básicamente porque quieres aprender a gastar calorías mientras te estás rascando las bolas, ¿no? Pues eso, no te quejes y estate atento. Tienes que saber que las grasas reducen la producción de UCP y por lo tanto las desactivan, mientras que los carbohidratos las aumentan. Esto significa que dependiendo del porcentaje entre grasas y carbohidratos que ingerimos, la dispersión en calor de nuestro cuerpo será más o menos elevada. Por ello, los carbohidratos son el macronutriente fundamental para volver a arrancar un metabolismo adormecido, entre otras cosas porque también tienen un impacto en las actividades de nuestras tiroides. Es decir, la conversión de T4, que es poco activo, en T3, mucho más activo. Depende de la enzima de iodinasa, que se configura en base a los niveles de glucosa en el hígado, los riñones y los músculos. Esto significa que cuanto más nuestros depósitos de glucógeno son elevados, más la conversión de la hormona tiroidea también lo será y por consecuencia lo será nuestro metabolismo. Por estos motivos, las dietas bajas en carbohidratos tienen fecha de caducidad y a largo plazo es mucho más interesante trabajar en nuestra capacidad de manejar cantidades progresivamente más elevadas y acordes al tipo de entrenamiento y nuestro rendimiento en el gimnasio. Llegados a este punto querrás saber qué hacer en la práctica y te lo explico ahora mismo. Te lo explico ahora mismo solo si me dejas un like. Nada, te lo digo igual. Lo primero es saber cuántas calorías, carbohidratos, grasas y proteínas estás ingiriendo ahora mismo. Y es tan simple como apuntar todo lo que comes durante una semana en algunas apps como MyFitnessPal o FatSecret, sin cambiar nada de lo que vienes haciendo. Apunta todo, comida chatarra y filipinos incluidos. Una vez obtenidos los promedios semanales, tienes que dividirlos por tu peso corporal y chequear cuántas calorías estás consumiendo. Si el valor se acerca a 25 kilocalorías por kilo de peso, has tocado fondo y seguir recortando tu dieta te va a pasar factura tanto a nivel metabólico como hormonal, por lo que debes cambiar enfoque, pivotar y empezar a trabajar en mejorar tu capacidad metabólica con el fin de llegar a manejar eficientemente entre 32 y 38 kilocalorías por kilo de peso. A partir de aquí, el siguiente paso es controlar cómo estás distribuyendo esas calorías y cuántas grasas estás comiendo. Si el valor es mayor a 0,7 gramos por kilo de peso, tienes que ir reduciendo poco a poco la cantidad de grasa hasta acercarte a esa cifra, mientras canjeas las calorías que estás quitando por carbohidratos. En casos extremos donde se ha seguido una low carb durante mucho tiempo, tipo paleo, cetogénica, Atkins, etc., y se tiene una afinidad con la glucosa pésima, podría ser conveniente bajar progresivamente hasta incluso los 0,3 o 0,4 gramos por kilo de peso corporal durante un mesecito. Sin lípidos será más fácil mejorar la afinidad con los carbohidratos. No te preocupes por las hormonas tiroideas, ya que volverás a incrementar las grasas en cuanto el metabolismo haya vuelto a funcionar como toca. Es importante tener en cuenta que esta transición no debes hacerla de golpe, sino planificarla con pequeños ajustes a lo largo de unas semanas, dependiendo de cuán lejos estés ahora mismo del objetivo final de 0,7 gramos por kilo de peso en cuanto a la ingesta de grasa.
Esto permitirá a tu cuerpo adaptarse poco a poco al cambio, ya que para el organismo es mucho más fácil disipar calor de un exceso de carbohidratos mientras no hayan demasiadas grasas circulando. Obviamente, una vez llegado al final de la fase de construcción metabólica, es interesante volver a incrementar también las grasas hasta donde sea posible para poder arrancar una siguiente fase de definición desde un punto mucho más alto y con más margen de recorte calórico. El siguiente paso es chequear cuántos gramos de carbohidratos por kilo de peso estás comiendo. El rango ideal es entre 4 y 7 gramos para personas que entrenan y sobre todo con pesas, por lo que si no llegas a los 4 gramos por kilo de peso corporal, tu segundo objetivo será alcanzarlo una vez más de forma progresiva. Quiero que entiendas que estas subidas representan una especie de sobrecarga progresiva del entrenamiento, pero aplicadas a la nutrición, y deberían seguir la capacidad de nuestro organismo para manejar más carbohidratos, por lo que estamos hablando de incrementos semanales muy pequeños, de más o menos 20-30 gramos de carbohidratos diarios. Cada semana controlaremos qué ha pasado con el peso en la báscula, y trataremos de acompañar esta subida con un incremento moderado de las variables de entrenamiento, alguna serie más, algo más de intensidad en cada serie, intentar hacer una repetición más, etcétera, etcétera. Si ves que empiezas a engordar, quédate con esa cantidad y trata de estabilizarla centrándote en la calidad y la intensidad de los entrenamientos hasta que puedas hacer la siguiente subida. Atento. En esta fase no buscamos adelgazar, sino mantener la composición corporal mientras aumentamos la ingesta de carbohidratos y calorías hasta acercarnos a esos objetivos, a esos valores mínimos previamente establecidos, como los 4 gramos de carbohidratos o los 32 kilocalorías por kilo de peso corporal que comentamos, por ejemplo. Evidentemente, llegará un momento en el que subida tras subida semanal llegarás a un tope donde claramente tu cuerpo no abarca más incrementos sin engordar, por lo que será el momento de dar unos pasos atrás y simplemente empezar otro ciclo de subida. Es por esto que al principio del vídeo te decía que cada año nuestro metabolismo puede mejorar, porque si ahora no llegas a los 4 gramos por kilo de peso, tu primer objetivo será alcanzarlo una vez más de forma progresiva. Una vez alcanzado, tu siguiente objetivo será planificar otra subida hasta llegar a 5, luego a 6 y quizás dentro de unos años, a medida de que también te vuelves más fuerte y aumenta tu masa muscular, consigas aumentar hasta los 7 gramos por kilo de peso corporal. Cuando tú mismo te autosaboteas contándote la milonga de «es que a mí me gusta mucho comer», pues claro, como a todo el mundo, majo. Por eso mismo te interesa entrenar tu capacidad de ingerir más comida sin tener que preocuparte tanto por si acabas convirtiéndote en una ballena. Si todo esto te suena a utopía, solo a modo de anécdota te cuento que los culturistas naturales solemos aplicar de manera mucho más agresiva y en menos tiempo este tipo de reset metabólico y construcción metabólica 6 semanas antes de una competición. Y aquí mismo, este Menda suele llegar a más de 1000 gramos de carbohidratos en los picos máximos del día de competición, con el culo pelado y los músculos llenos a más no poder, más feliz que en una perdiz con 45 veranos encima. Por cierto, si eres entrenador personal o te gustaría llegar a serlo, dominando todos estos conceptos y desmarcándote por completo de la competencia, tienes información sobre nuestro curso de experto en culturismo natural en la descripción y en el comentario fijado de este vídeo. Bien, lo único que nos falta por comentar ahora es ¿qué pasa con las proteínas? Porque no hemos mencionado. Cuanto más alta es la cantidad de carbohidratos que ingerimos, menor será la degradación de la masa muscular y mayor el anabolismo, por lo que no se necesitarán tantas proteínas. Es decir, no se trata de eliminarla por completo y que te vuelvas vegano, ¿vale? Sino que podemos ir reduciéndolas progresivamente alrededor de 1,8 gramos por kilo de peso, por ejemplo. Esto es clave también porque en la siguiente fase de adelgazamiento será importante volver a aumentarlas progresivamente hasta 2,5 o incluso 3 gramos por kilo de peso en algunos casos, por lo que si ya están elevadas, además de innecesario y que cuesta dinerito, no vamos a tener margen de subida después. Por último, pero no menos importante,
como siempre, el entrenamiento. El incremento de la disponibilidad energética y de la reserva de glucógeno tiene que permitirte realizar entrenamientos poco a poco más voluminosos e intensos. Es decir, tu prestación tendrá que mejorar claramente a medida que realizas esta construcción metabólica y a la vez que incrementas tu masa muscular. De lo contrario, si te limitas a seguir haciendo lo mismo que hacías antes, cuando comías como un pajarito, estate seguro que al aumentar las calorías y la comida, engordarás sin más. Los milagros a Lourdes. Por lo tanto, es una mentira cochina que en el culturismo el 70% depende de la alimentación y el 30% del entrenamiento. Y un cojón. Porque ambas cosas se funden de manera sinérgica al 50-50 o más bien, como hemos visto, desplazando la balanza hacia el entrenamiento y la actividad física. Así que come y empuja, my friend. Bueno, esto es todo. Espero que te haya encantado el vídeo y me dejes tu opinión en comentarios. Pero aún más importante es que si te gusta todo lo relacionado con el entrenamiento, la nutrición y quieres ejercer como entrenador personal de manera 100% legal y oficial en España, tienes aquí un vídeo donde te explicamos todo el detalle y te dejo un enlace en comentario fijado con una clase gratuita donde te doy todas las claves para desmarcarte por completo de la competencia. Un abrazo y hasta el próximo vídeo.